Buenos días, tardes o noches con todas las personas que estén escuchando este video. Yo soy Matías Medrano y el presente video es el reporte, además de una breve descripción de todo lo que hemos realizado para la fase 3 del curso de electrónica y microondas para el proyecto proporcionado por el ingeniero Don Recogila. Bien, en este informe, el cual además será adjuntado, tenemos tanto la descripción de los componentes pasivos que fueron diseñados para la etapa anterior, como los componentes activos. En mi parte, voy a explicar algunas características que hay que tomar en cuenta, tanto para el diseño de componentes pasivos, como son filtros y otros elementos, tanto como para los componentes activos, los cuales también deben ser simulados y deben ser adaptados correctamente. Para el proceso de adaptación, en este caso el informe lo hemos puesto como parte del diseño de filtros pasivos, hay que tomar en cuenta esto, la carta de Smith. En la carta de Smith, nosotros básicamente diseñaremos, a partir de una impedancia que ya conocemos, los, los filtros, los cuales pueden ser diseñados a través de bobinas o capacitores. Tanto en el círculo de resistencia o de impedancia, como se conoce, como en el filtro de admitancias o conductancias. Estos dos filtros estos dos círculos, perdón, deben ser utilizados durante todo el proceso de diseño, ya que tanto la impedancia como la admitancia van de la mano, llegando a ver círculos también de admimpedancia, los cuales son básicamente una carta de Smith que tiene tanto los círculos de impedancia como de admitancia unidos en una sola gráfica. Ahora, para lo que nos concierne, también tenemos que considerar los elementos agrupados y los elementos dispersos, que básicamente implica que todo circuito, sea activo o pasivo, puede utilizar o resistencias de microondas, las cuales son montables en nuestros circuitos. En las que vemos aquí en realidad son de RF, ya que las de microondas son mucho más pequeñas como esta de aquí. Y también tenemos que considerar la adaptación en el caso de los filtros dispersos, de los elementos dispersos, perdón, el cómo pasar de una bobina a un capacitor, ya que en el caso de los elementos de microondas, no es conveniente tener elementos concentrados como somos las bobinas, sino nos conviene más tener capacitores. Estos capacitores facilitan enormemente el funcionamiento de nuestro sistema. Como podemos ver a través de la transformación de Richard, tenemos stubs, que estos stubs son básicamente prolongaciones de nuestro sistema. Tenemos que las bobinas, como podemos ver acá tenemos las dos pistas, básicamente implican una pista superior en paralelo a otra pista en la parte negativa, conectadas. Esto no es conveniente, ya que si, digamos, tenemos una bobina dentro de nuestro circuito, esta puede ocasionar algún cortocircuito o puede ocasionar fallas en nuestro sistema. Además, tenemos los capacitores, que estos son en circuito abierto, que para el diseño de estos no tenemos ningún problema. Podemos ver aquí cómo se representan los stubs y cómo convertir a través de las transformaciones de Kuroda entre un stub, entre un capacitor y una bobina o viceversa. Aquí vemos el sistema que se mostró anteriormente. Ahora, para la etapa que nos concierne, que viene a ser la etapa del diseño de los sistemas activos, hay que considerar la adaptación de estos sistemas, ya que, a diferencia de los sistemas pasivos, en los sistemas activos es necesario mantener siempre la resistencia en 50 ohmios. Es decir, tanto las cargas que vemos aquí como el generador funcionan a 50 ohmios. Esto es en el caso general, ya que también pueden funcionar en 75 ohmios o en caso de que se diseñe una impedancia distinta. Pero lo general y el estándar son 50 ohmios. Ahora, en este caso podemos ver que tenemos los círculos de estabilidad del generador y la estabilidad hacia la carga. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando diseñamos un sistema de microondas, consideraremos desde aquí, desde el generador, todo lo que se ve hacia adentro. Y en este punto, todo lo que se ve hacia afuera. Es decir,
todo lo que ve nuestro transistor hacia afuera y todo lo que ve nuestro generador hacia adentro debe ser igual. Y es lo mismo para el caso de la carga. Todo lo que ve desde este punto, que bueno, este capacitor en realidad es un capacitor de desacoplo, todo lo que se ve desde aquí hacia adentro y todo lo que se ve aquí desde hacia afuera tiene que ser igual. Entonces, nos dirigimos hacia nuestro círculo de estabilidad. Estos círculos de estabilidad, como pueden ver, es uno para la carga, el círculo L, y uno para el generador, el círculo S, que también se puede llamar círculo G. Y estos círculos, como podemos ver aquí, tenemos un círculo M1, que es el círculo del generador, como podemos ver, que este círculo nos entrega que a una frecuencia de 1.57, que es lo que estamos diseñando, nos da un radio de 1.373, y un círculo 2, que es el círculo de la estabilidad del generador, nos da un círculo de radio de 0.857. Este valor se toma con respecto a nuestro generador, a nuestro círculo original, el círculo de la carta de Smith, ya que si ampliamos, no sé si se alcanza a ver, pero tenemos un valor de 1. Es decir, el radio entre 0 y 1, es decir, entre el inicio de la carta de Smith y el centro, es el equivalente a 1. Entonces, para la carga, como tenemos un círculo 1.7 de radio 1.373, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, de que este círculo acá tendrá un radio y un perímetro 1.373 veces superior, mientras que el otro será menor. Como se puede ver aquí, su curvatura es más pronunciada. Ahora, en este otro caso, tenemos un círculo de estabilidad que nos da de 1.4 y un círculo de 0.9. Entonces venimos aquí y podemos asumir que este círculo, que es el de la carga, va a ser mucho mayor que el círculo entero. Ahora, ¿para qué nos sirven estos círculos? Toda adaptación que nosotros realicemos tiene que estar dentro del círculo de la carta de Smith y fuera de estos círculos. ¿Por qué? Si es que nosotros vamos justo al límite con este círculo y dentro de la carta de Smith, nuestro amplificador funcionará como un resonador. Si es que estamos dentro de ambos círculos, nuestro sistema será inestable, ya que estará tanto como resonador como amplificador, es decir, generará muchas ondas de retorno, y esto generará una autorretroalimentación. Entonces, si es que nosotros utilizamos cualquier punto que no esté dentro de este para nuestra amplificación, nuestro sistema estará bien diseñado. Vamos a explicar el amplificador de 3.8 GHz a 16 dB. Usamos en este caso un transistor BFP de 420. A partir de su hoja de datos localizamos la frecuencia de 3.8 GHz. Notamos que no existe este valor en la tabla de las frecuencias. Se puede realizar una delineación de fórmula manual, pero en este caso usaremos el ADS para verificar esto. En este caso vemos que en la frecuencia 3 y 4 GHz se cumple con lo que pedimos. Acá podemos ver los parámetros de las gráficas de las frecuencias. Con los parámetros S para la frecuencia en la que trabajaremos, procedemos a evaluar la estabilidad del posible circuito a elegir. Sobre esto utilizaremos un coeficiente de Rowlett y determinaciones de matriz Scardi. Vemos acá que sacamos las ecuaciones. Debido a que K nos ya que cumple con las condiciones y la determinante que K es mayor a 1 y menor a delta, el transistor será incondicionalmente estable. Como pueden ver en la gráfica, se satisface y es completamente estable. El bloque encargado del circuito de parámetros S representa nuestro transistor desacoplado, obteniendo las gráficas del coeficiente Rowlett y el parámetro mu para cada frecuencia, siendo este el último
y el más importante. El siempre procedimiento será polarizar el transistor y hacer que él trabaje a máxima ganancia en la frecuencia elegida. La sintonización para estos valores de márgenes ha sido con el scattering S21 a una frecuencia de 3.77 GHz y una máxima ganancia de 17.106. Se debe buscar que todos los parámetros se deban modificar y cambiar el componente y se mantenga dentro de los límites que hacen un estable un transistor. Una vez conseguido este equilibrio, realizar la gráfica en el único punto de la frecuencia que nos interesa. Es el que ocurrirá en nuestro amplificador de 17 decibelios. Como podemos ver, está en una frecuencia 3.756. En estos puntos ubicados en la carta de Smith se puede conocer las impedancias de carga y de fuente de transistores en los que va a empezar a acoplarse las entradas utilizando elementos distribuidos por los taps. Acá tenemos un amplificador también de 2.8 cuyos parámetros de espacio conocido también como Gummel-Power Model en los siguientes parámetros. Acá lo usamos en el ADS, en un sistema de 2020. Bueno, el software de 2020 se utilizará la polarización con realimentación por evisor, el cual si los capacitores de 40 picofarados, una frecuencia de 2.8, la reactancia es muy similar a un cortocircuito. En los parámetros S, se debe determinar el circuito se encuentra polarizado. A lo siguiente será determinado y si es estable, para ello ingresa un módulo S en los parámetros. Adicionalmente al esquemático se agrega los módulos para el factor de estabilidad en los parámetros de campo. Aquí está nuestro diseño de circuito, nuestra carta de Smith. Ahora podemos apreciar que pues la estabilidad se puede apreciar con el círculo azul, está mucho más cerca de la carta de Smith con un valor de 0.1. Podemos considerar este dato entonces y la impedancia característica sería de 50 ohmios. Al multiplicarlo podemos obtener un valor de 5 ohmios. Este sería un valor de resistencia al cual debemos añadir a nuestro circuito para así conseguir estabilizarlo. Y lo que obtendríamos a continuación con la implementación de nuestra nueva resistencia, que es de 5 ohmios aquí, es en la siguiente carta de Smith. Obtenemos un mejor factor de estabilidad en el circuito. Y ahora intentaremos probar con uno de 15 ohmios para ver si es que obtenemos un resultado mucho mejor. Con este cambio podemos ver que nuestro circuito tiene una estabilidad que es la deseada, ya que es mayor a 1. Así que a continuación lo que vamos a hacer es mejorar lo que sería nuestro factor K para la frecuencia deseada, que es de 2.8 GHz. Como vemos, hemos cambiado a 15 ohmios. Nuestra gráfica sale mucho más estable. Ahora nuestros resultados muestran un valor de 1.441 para nuestro factor de estabilidad del transistor, lo que nos asegura un buen funcionamiento. Sin embargo, este valor sigue siendo muy alejado de 1 y este puede como generar valores no tan deseados para la figura del ruido. Como hemos asegurado que este circuito o este dispositivo es estable, continuamos con los resultados para nuestros parámetros S. Para los resultados que debemos tener para nuestros resultados S21 es que nuestra ganancia de amplificador sea de 9.605 decibelios. El S11, que es el coeficiente de fricción de entrada, debe ser de 2.107 decibelios. Tenemos que mencionar que pues nuestro S21, como el parámetro de nuestro S22, que son coeficientes de defección de salida, deben estar por debajo de los menos 10 decibelios, para que así se considere que este sistema está bien acoplado. Finalmente, nuestro parámetro de S21, que es la ganancia inversa o el aislamiento del puerto 2 hacia el puerto 1, está en menos 28.045 decibelios, lo que es sí es un valor bastante bueno.
Con la gráfica de a continuación determinaremos lo que es la impedancia de entrada y de salida. Y mediante pues la carta de Smith poder calcular lo que sería el acoplamiento de una red de acoplamiento utilizando el stub. Aquí como ve está la carta de Smith y el nuevo circuito con los nuevos parámetros. Aquí está la gráfica que nos manda ya nuestra frecuencia deseada, que es de 2.8 GHz. Y que es bastante estable, sigue siendo 1.441. Finalmente podemos repetir el procedimiento, pues esta vez lo que haremos es calcular la red de acoplamiento para la carga y así obtenemos lo siguiente. Como vemos, nuestra frecuencia sigue siendo de 2.8, el valor de 1.441 nos dice que la estabilidad sigue siendo bastante buena. Y esto sería todo en este circuito de 2.8 GHz. Ahora veré lo que sería del 1.6 GHz con bajo ruido, o también llamado LNA. Usemos en este caso un MOSFET ATF21170. Utilizaremos de nuevo el ADS, pero esta vez utilizando el MOSFET para DC y con este siguiente circuito. Este circuito nos da los resultados del comportamiento de nuestro MOSFET. Tenemos BDS de 3 voltios y BGS de menos 0.4. Y así podemos armar el circuito principal. Nuestra estabilidad lo usaremos a base de bobinas de choque y condensadores ideales. Como ve aquí, lo hemos acoplado con estos dos componentes. Y ahora nuestro circuito nos muestra lo siguiente. Como podemos ver, el mu prime y el M1 son menores a 1. Esto significa que nuestra frecuencia de 1.6 GHz no es estable. Así que hay que modificar una vez más el circuito. También tenemos que al tener 1.6 GHz tiene ruido de 0.608. Lo que quiere decir que este es un bajo ruido, ya que tiene que ser menor al valor de 2. Modificaremos de nuevo y aumentaremos una resistencia y condensadores en la parte source en el MOSFET. Y así veremos si podemos mejorar lo que sería la estabilidad. Como ve, aquí hemos colocado nuestra resistencia. Y ahora analizaremos una vez más los resultados. Ahora podemos observar que nuestro MU prime y el MU son mayores a 1. Esto significa que nuestro amplificador ahora sí es estable. Y nuestro ruido es de 1.173, lo que quiere decir que aún sigue considerándose bajo ruido. Ahora, nuestros parámetros S en 2.1 nos da el valor de 13.644 decibelios. Y nuestros parámetros de S21 y S11 deben ser menores, como siempre, a menos 10 decibelios, para que estos estén correctamente adaptados. Por lo que, como podemos ver, aún nos falta mejorar esta parte. Ahora lo que haremos es, para cambiar los componentes que hemos puesto, los componentes ideales por unos componentes reales, utilizaremos lo que es el BIAS. Cambiamos los componentes y para que trabaje a una frecuencia de 1.6 GHz. El BIAS responde perfectamente a una frecuencia de 1.6 GHz. Bueno, ante todo, saludar, mi nombre es Jesús Rafael Ronquillo Mallea y el día de hoy voy a presentar las simulaciones de nuestros amplificadores diseñados en el simulador ADS, los cuales han sido presentados para el curso de electrónica de microondas en la Universidad Católica Santa María. Bueno, primeramente tenemos nosotros aquí en nuestro simulador ADS, nuestro circuito esquemático como tal, teniendo en cuenta también que aquí está todo nuestro circuito, bueno, todo nuestro workspace dentro del simulador ADS, el cual estará completo, archivado en nuestro informe que se le va a mandar directamente al ingeniero Coaguila. ¿Correcto? Bueno, primero que nada, aquí tenemos el primer filtro, bueno, no filtro, el primer
eliminador de armónicos conjuntamente con esta resistencia, ¿ok? El primero tenemos una línea de transmisión común y corriente, que en este caso se le conoce como M-Link. Esta M-Link va a tener un largo de 0,5 milímetros y un ancho de WPAT. Ahí verán WPAT 1000. Este WPAT está creado como variable dentro de nuestro simulador ADS, que tiene un valor exacto de 45. ¿45 qué? 1000. En este caso, la conversión de 1000 a milímetros es un aproximado de 0,3 milímetros de ancho. En este caso, tenemos esas dimensiones tanto para esta línea de transmisión y para esta línea de transmisión. Luego de ello, también tenemos nuestra siguiente línea de transmisión, que en este caso es la línea de transmisión gap, la cual tiene una apertura. Esta apertura va a ser igual de 0,3 milímetros, como podemos observar ahí. Tenemos la misma variable conjugada a nuestro valor de ancho y un largo de, en este caso, 0,5 milímetros. Este S representa el parámetro de largo de ambas líneas de transmisión, que va a existir esa separación. Hay un condensador en paralelo, el cual va a ingresar directamente a ser soldado en esta separación, en esta línea de transmisión gap. Esto el simulador lo entiende como que nuestro condensador estaría siendo sustituido en esta apertura que está generada en la línea de transmisión gap. De igual manera, hacemos con este bloque circuital que consiste en tres líneas de transmisión, dos lineales y una con una apertura tipo gap, la cual va a ser soldada igualmente una resistencia en esta apertura de nuestra línea de transmisión. Luego de ello, continuamos con, bueno, primero una entrada de SMA, correctamente de nuestro circuito de 50 ohmios, la cual bueno, vamos a poder acá medir bueno, en este caso nuestra carta de Smith. Luego de ello hemos creado nosotros mismos nuestro componente, en este caso el transistor que se nos ha sido brindado por el ingeniero. En este caso hemos creado totalmente de cero nuestro componente con todos los parámetros necesarios para la creación de este amplificador, el cual va a estar alimentado con un voltaje negativo de menos 0,4 voltios. Luego de ello, tenemos una línea de transmisión tipo MT. Esta MT permite que se unan líneas de transmisión, como podemos ver en la figura. Se va a unir la línea de transmisión tanto de nuestro transistor, nuestra línea de transmisión de separación de armónicos y nuestra línea de transmisión siguiente, que en este caso va a ser nuestra siguiente línea de transmisión. Luego de ello, seguimos con una línea de transmisión tal cual, con sus dimensiones ya acotadas, y tenemos aquí el amplificador de potencia. Bueno, en este caso nuestro transistor de potencia, ¿no? Bueno, para el LNA como tal, que es un ATF 21170, que es el que nos ha sido brindado, el cual también hemos creado desde cero para la realización de este prototipo. Luego de ello, continuamos con la siguiente línea de transmisión, y este de aquí es un medidor, simplemente para darle justamente a nuestro layout la posibilidad de tener una entrada de voltaje de 3 voltios. ¿Ok? Y luego de ello tenemos nuestra siguiente línea de transmisión, que va a ser, igualmente vamos a tener un en medio tipo gap para conectar esta resistencia, que va a ser la resistencia de salida de 15 ohmios. Y por último vamos a tener nuestra salida de nuestro SMA como tal. Dando esta explicación en la base esquemática, vamos directamente con las simulaciones. Nuestra simulación final que hemos obtenido en este circuito es esta de aquí, la que estoy mostrando en pantalla. Como podemos ver, nuestro LNA que se nos ha sido pedido ha sido en una frecuencia de 1,6 GHz. En este caso, el LNA justamente tiene la frecuencia de trabajo la mejor frecuencia de trabajo la tiene en 1,6 GHz. Como podemos observar en los primeros parámetros de scattering, basándonos en entrada y salida, porque tenemos parámetros scattering 2,2 y el 1,1. Como podemos observar, igualmente primero que nada, nuestra cantidad en decibelios de estos parámetros es de menos 11 y menos 11,22. Son muy similares. En este caso, se tiene cierta similitud, cierta igualdad, pero igualmente aproximados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un componente ya activo, más no pasivo. Nuestra frecuencia justamente de trabajo es de 1,6 GHz, como podemos observar, está aquí la línea central. Luego de ello, continuamos con la siguiente figura, la cual representa nuestra
de nuestro amplificador, justamente, que en este caso tenemos el parámetro scattering S21, que es el que representa la amplificación, ¿no? Porque es salida versus entrada. En este caso tenemos un punto exacto en el parámetro scattering de 16,9 decibelios. Esto representa una amplificación dentro de nuestro diagrama como tal, como podemos observar, el cual está trabajando a una frecuencia de 1,6 GHz. Por último, tenemos la siguiente simulación, que es simplemente nuestros siguientes parámetros, nuestros parámetros NF, que en este caso, como podemos observar, está trabajando al igual que todos los parámetros en 1,6 GHz con un NF de 1,352. Esto significa que nosotros estamos trabajando en un lugar específico dentro de nuestro diagrama de amplificación, basándonos igualmente en la frecuencia deseada, ¿no? Luego de esto, vamos a abrir dentro de nuestro workspace, también vamos a poder abrir el Step Match Requirements. Estos son los parámetros requeridos que hemos introducido a nuestro transistor, ¿ok? Hablamos no solamente de máxima ganancia, de impedancia de entrada y a la par hablamos de mínima ganancia. Hablamos también de los diagramas, en este caso nuestros diagramas nuestros diagramas circulares, que bueno, ahorita se llaman, en este caso, las cartas de Smith, ¿no? Como tal. Estos diagramas permiten justamente la visualización de nuestra atenuación y nuestra amplificación de nuestro transistor. Todo esto ha sido configurado netamente para la simulación de nuestro transistor. Todo basándonos en la frecuencia de 1,6 GHz. Luego de ello tenemos también, van a disculpar, luego de ello también tenemos la estabilidad, ¿ok? La estabilidad de nuestro transistor, la cual vamos a poderla ver aquí. Tenemos estos diagramas de estabilidad, que son los diagramas de estabilidad finales. Estos diagramas de estabilidad justamente reflejan la fidelidad de nuestro amplificador, basándonos en la entrada de la señal y la salida de la señal. Como podemos observar en la figura M3, estamos trabajando una frecuencia igualmente de 1,6 GHz con un mu1 de 1,035, que lo ideal es que sea un valor muy cercano a 1, ¿no? Y bueno, en este caso se cumple, ¿no? Tu mu prime al igual que el mu prime, ¿no? En este caso. Luego de ello, continuamos con los parámetros scattering 2.1, que es un parámetro de amplificación. Este fue un parámetro de amplificación mostrado no en el diagrama final, sino en nuestro diagrama de estabilidad, que ya vamos a ver más adelante. Luego de ello tenemos nuestra siguiente gráfica, que es esta de aquí, la cual va a representar al igual que, bueno, no al igual, sino esta va a representar nuestro diagrama de estabilidad. En este caso, la frecuencia que estamos trabajando al igual es de 1,6. Y por último, vamos a ver que tenemos un F mínimo de 1,073, que nuestro diagrama de estabilidad, en este caso, está dentro de los rangos permitidos de nuestro proyecto como tal. Y por último de esto, tan solo dar un breve vistazo a nuestro layout de nuestro proyecto final, que ha sido tal cual y que hemos armado en físico. Esto se va a encargar de explicarlo más a fondo un compañero, ¿ok? Y bueno, luego de esto pasamos con nuestro siguiente amplificador, el cual lo tenemos aquí, ¿ok? Vamos a cerrar todo esto y vamos a abrir este. Nuestro amplificador final sería este de aquí, que es un amplificador basado en un transistor BJT. En este caso, este es un amplificador de máxima ganancia, que es el que hemos diseñado. Como podemos observar, al igual que el anterior, hemos creado todos los parámetros del mismo amplificador BJT, en este caso el BFP 420, que al igual que el anterior ha sido el mismo transistor que el ingeniero nos ha proporcionado, con las mismas características. Este esquemático básicamente nos da a entender que estamos llegando a nuestro punto Q de nuestro transistor y estamos amplificando el punto más alto de lo que permite este transistor justamente. Al igual, basándose en líneas de transmisión y las resistencias basándose también en líneas de transmisión grandes, ¿ok? Este modelo que estamos obteniendo aquí es un modelo de máxima ganancia. Vamos a ver sus últimas simulaciones, las simulaciones finales de nuestro transistor como tal. Como vamos a poder observar aquí, en la
segunda gráfica, bueno, la primera básicamente nos dan los factores STAP y el factor STAP 1, el factor STAP mínimo y el máximo como tal. El factor STAP mínimo es el que está pintado de color rojo y el factor STAP máximo es el que está pintado de color azul, el cual refleja primero que nada, estamos trabajando una frecuencia de 2.8 GHz en este amplificador de máxima ganancia. Y el factor STAP mínimo representa justamente una ganancia muy mínima, que es lo básico que se consigue con el transistor sin polarizarlo en su punto Q, mientras que luego de hacer esta polarización tenemos un STAP máximo de un 1.44, teniendo una ganancia de 0.44 dentro de nuestra amplificación. Luego de ello continuamos con nuestros parámetros de scattering, los cuales observamos aquí, los cuales nos interesan el de color morado, que es la amplificación, y bueno, la entrada y salida, y el siguiente sería la atenuación que tenemos como tal. Primero que nada, vamos a habilitar directamente el parámetro morado, que en este caso es nuestro parámetro scattering de amplificación, el cual es la línea morada, ¿ok? El M5 como tal. El M5, como podemos observar, tiene una ganancia de 14,37 decibelios, trabajando justamente en el punto de 2,8 GHz. Como podemos ver, la cúspide de la curva de ganancia que tenemos justamente está en la mayor ganancia que se obtiene dentro de nuestra oscilación como tal. Aquí atrás también hay una ganancia muy alta, que es incluso un poco mayor a esta, que es de 15.37, si mal no recuerdo, pero el problema es que la frecuencia en la que se trabaja ahí es en megahertz y nosotros estamos haciendo trabajos de microondas, los cuales superan los gigahertz en base a la frecuencia. Así que consideramos trabajar en este pico que tenemos aquí. Bueno, los siguientes parámetros como tal, el S22, que por ejemplo es el parámetro de salida que tenemos, que justamente es la línea celeste, que básicamente también va a representar como tal la frecuencia de menos 11 decibelios de salida, ¿no? Y de entrada, que es el parámetro S11, que es el parámetro rojo, igual, va a tener una ganancia muy parecida o muy similar, que en este caso es de menos 19 dB. Al ser un amplificador de máxima ganancia, difiere un poco tanto en la entrada como en la salida de nuestra señal. Por último, tenemos nuestros parámetros NF, los cuales observamos que tenemos un parámetro NF mínimo de 2.2. Esto quiere decir que tenemos una amplificación muy grande dentro de nuestro transistor. Y un NF2, el cual está basándose más que todo en el parámetro scattering S12 de 4,067, ¿no? Que bueno, eso significa también que tenemos una amplificación bastante grande. Como último detalle, tenemos nuestra carta de Smith aquí, la cual representa la impedancia que debemos utilizar para nuestro circuito en nuestros parámetros scattering de entrada y de salida como tal. Como podemos observar, igualmente estamos utilizando los parámetros de scattering S11 y el S22. Y bueno, esta sería la simulación de nuestro último amplificador de máxima ganancia. Como podemos observar aquí dentro de nuestro workspace, podemos observar todo el requerimiento necesario para nuestro amplificador como tal. Igualmente los parámetros, el RO máximo, el RO mínimo, lo podemos observar aquí. Y como podemos observar, tenemos toda la explicación dentro de nuestro workspace. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y espero verlo en una siguiente oportunidad.